Buenas noches a todos y todas, bienvenidos a esta charla del día de hoy. El día de hoy vamos a recibir una charla de enfoque del dolor radicular sobre el síndrome del dolor del glúteo profundo, que nos la va a dar Juan Santiago Espina, que es fisioterapeuta de la Universidad CES y CEO de la Cultura Fisio. Adelante, Juan. Buenas noches, chicos. Quisiera saber si me escuchan bien primariamente. Sí, se escucha bien. Perfecto. Si en algún momento quieren hacer alguna pregunta, adelante. O si hay que repetir o no se escucha, sin ninguna molestia, me lo pueden decir. Quisiera saber ustedes qué entienden por dolor radicular y síndrome de dolor glúteo profundo, porque se tienden a confundir los dos, o incluso se puede confundir con otras patologías. Quisiera saber ustedes qué entienden por eso. O no sé si de pronto están en el chat, o en verdad no sabemos si ninguna de las dos. Siendo así, entonces, sí, pues me presento, mi nombre es Juan Santos Jiménez, soy fisioterapeuta de la Universidad CES, experto en dolor lumbar por el Instituto Latinoamericano de Rehabilitación Física, experto en examen clínico diagnóstico de hombro por la agencia EBP y magíster en educación de la Universidad de Antioquia, CEO de Cultura Fisio y representante de los posgrados de la Universidad de Antioquia, además de instructor de flexibilidad. Siempre que doy las charlas los invito a que estén muy atentos al libro que Queriendo Dios pronto va a salir del complejo articular del hombro, una mirada desde la fisioterapia, que no vamos a ver. No vamos a ver nada de cupping, ventosas, vendaje neuromuscular, función seca o algo parecido. ¿Por qué? Lo digo tanto para los fisios como para los ortopedistas futuros que están acá en el semillero o médicos residentes en medicina o posiblemente gente que le guste el tema. Esos son tratamientos que no están avalados por ningún nivel de la ciencia para alguna de estos dos tipos de patología. Entonces inicio con una reflexión y es de que el ego y la envidia fueron los primeros pecados que se dio en la vida. Samael era el ángel divino de Dios y fue el ángel caído, convirtiéndose en Lucifer por el ego y la envidia que le tuvo al ser humano cuando el hombre lo creó a su imagen y semejanza. Esto lo digo porque me gustaría mucho que dejáramos los egos y las envidias de lado para que pudiéramos trabajar y generar un gremio y así podernos afianzar fuertemente con nuestros amigos los ortopedistas para crear así un mejor tratamiento y vínculo o adherencia terapéutica para nuestros pacientes. Que vamos a ver algo de epidemiología, anatomía, biomecánica, mecanismos de lesión, factores de riesgo, testing, imágenes, lesiones asociadas y tratamiento. Inicio también con algo una verdad muy cruda, y es de que la evidencia científica es compleja, abstracta, de conocimiento bioestadístico y de la experiencia, pero el 96% de la evidencia es de mala calidad. Significa que lo que vamos a leer en, en las bases científicas, incluso en redes sociales, hay que tenerlo cuidado porque solo el 4% es de alta calidad y se hace con una veracidad. Significa que, ¿será que habrán malas prácticas o será un negocio redondo ese dolor lumbar? Según el libro de Jacobson Ramin, Catherine pone que el libro es una abordación de cuestiones económicas y políticas relacionadas con el tratamiento de espalda, como si fuera un negocio, un incentivo financiero a través de la cirugía o la industria farmacéutica, donde solo se encuentra el tratamiento real después de haber gastado millones de dólares. Tanto así que se considera en el libro un promedio de $170,000 para poder solucionar un dolor lumbar que podría haber sido simplemente algo de un buen diagnóstico, haber escuchado al paciente o sabes sustraerlo. Es por ello de que vamos a también romper unos mitos, como que la posición flexionada de columna en verdad es la más eficaz y que no es lesiva para la columna. Incluso en estos momentos, con los semilleros de investigación, estamos investigando de que la flexión de columna no es malo, ni el peso muerto es malo, de que esto es simplemente un, un mito social, un mito que se puso a nivel social y que ha sido muy demonizado, incluso podría haber generado repercusiones. ¿Cómo podemos ver esto? Podemos ver que en esta investigación muestra que mayor grado de flexión de columna lumbar hubo menor actividad electromiográfica en posición de flexión para los músculos
multífidos, significando así menor estrés articular. Incluso se puede dar diferenciado en este otro, que es un ensayo controlado, pero muestra que a mayor flexión de columna, lo pueden ver en el dibujito, había un silencio en los multífidos. Y ese mismo silencio, cuando se conseguía, es que no había lesión. Significa que cuando nos duele la flexión, es que está pasando algo con los multífidos de las estructuras, donde aumenta esa hiperactividad de los músculos erectores, los cuales no deberían estar así. Incluso podemos ver que salir de esa flexión máxima, la extensión, sería incluso más lesivo que flexionar. Entonces, ¿será que estamos en un paradigma? Para mí sí. Incluso no es el movimiento malo, sino que podría ser la edad o incluso la carga. Este estudio demuestra en diferentes rangos de edades, entre los 20 a los 80 años, cómo tener una degeneración de los discos puede haberse incluso desde los 20 años, mostrando que el 37% de las personas a los 20 años ya tiene cierto grado de degeneración de disco, pero el 96% ya lo tenían a los 80 años. Y se pudo haber relacionado también con otras patologías, como sería la disminución de la altura del disco, que también se incrementa según la edad, y la degeneración facetaria, que significa así, muchas de las patologías que vemos en resonancia magnética pueden ser simplemente un cambio común o fisiológico de nuestra espalda, así como a nosotros que en un futuro nos salen canas o arrugas. Entonces hay que pasar de que cuando utilizamos los nocebos, que ya habíamos hablado de TENS, NENS, función seca y demás, estamos haciendo a través de la teoría de la compuerta, en cual ya se descubrió que no existe. Significa que nos estamos basando en medios físicos, los cuales no sirven. Pero sí existe algo que se llama la modulación condicional del dolor, y esta ya se descubrió en ese estudio que hace gracias al sistema inhibitorio del dolor descendente. Esto se activa gracias al ejercicio, una adecuada nutrición y la risa. Significa que el juego, la educación y principalmente el trabajo interdisciplinario debe haber en todo proceso de rehabilitación de columna. Por último, el ejercicio en el dolor lumbar nos sirve altamente, ya que es uno de los principales medios para amortiguar o disminuir ese dolor, incluso 6 meses después de haberse acabado el tratamiento, siempre y cuando se supo subdividir al paciente en un grupo específico. Y para eso es que voy a traer las dos patologías para que las sepamos diferenciar y que podamos clasificar a nuestro paciente correctamente y darle su tratamiento correcto. ¿Qué nos dice Lancet? Que para el 2050 va a haber 843 millones de personas con dolor lumbar. Significa que son demasiadas personas y habrá un aumento con respecto al 2020 del 36.4%. Esto no es poco, muchachos, eso es demasiado. Incluso las mujeres son la población que más se ve afectada, para que lo sepan. Y a través de los años sí que se van a ver afectadas. Incluso en la gráfica, es unas personas generales. Mire, puede haberse entre 18.000 personas, pero los masculinos aportan más para el 2020 y 2050 y las mujeres sí que van a tener mucho más. Entonces eso hay que tenerlo considerado. Por último, clasificación funcional. Solo el 2% de los pacientes necesitan ser diagnosticados o derivados hacia un médico de urgencia. ¿Qué significa eso? Solo el 2% tienen una bandera roja, el resto puede ser tratado con médico general, ortopedista particular o el propio fisioterapeuta. ¿Qué significa? La evaluación debe haber una evaluación mecánica de un especialista, pero solo el 2% lo requiere. Y esto es gracias a que nosotros no sabemos diagnosticar correctamente una bandera roja. Y de esa evaluación mecánica, el 90% es un dolor lumbar simple, mal llamado inespecífico o idiopático, y el 10% de una raíz nerviosa. Entonces, necesitamos saber la morfología de función. Necesitamos saber de que esto es un disco intervertebral, en el cual en su centro es un núcleo pulposo y en su alrededor es un anillo fibroso, y que por aquí va a estar la médula espinal con su nervio y ganglio de la raíz dorsal, la cual, si hay una hernia y está hacia posterior, puede comprimirlo, pero no solo eso es el verdadero dolor que nosotros podemos sentir, porque las hernias pueden incluso tener regresiones, regresar a su sitio a través de ¿qué? Una acción neurotóxica, significa que la inflamación no es mala, y la inflamación se puede conseguir a través del ejercicio y a través de diferentes ayudas diagnósticas médicas, como es una infiltración, una inflamación
una inflamación proinflamatoria, valga la redundancia, una inflamación de citoquinas y a través de la disminución de la velocidad de acción. Entonces, ¿cuál es la función de un disco intervertebral? Es crear el efecto espacio. ¿Qué significa? Que haya una correcta distancia entre el foramen intervertebral manteniendo la altura de las facetas. Su segunda, tercera y cuarta acción es la de amortiguador, la de movimiento biomecánico a través de giros, flexión, extensión y la de proteger la propia médula espinal. Significa que todo eso se traduce en transmitir carga. Lo que habíamos dicho, lo del espacio entre los forámenes y las facetas. Cuando se logra esto es porque hay un disco intervertebral sano. Cuando no, esto se disminuye, comprimiéndonos el nervio y esto se disminuye, dándonos el dolor facetario. Entonces, los factores de riesgo, movimientos repetitivos, significa que no fue cuestión de solo hacer un mal movimiento, sino haber hecho realizando inadecuados movimientos. Movimientos con sobrecarga y unas cosas que no le paramos atención, la diabetes, la obesidad y el tabaquismo. Son cosas que muchas veces no preguntamos. ¿Y será que hay personas que tienen predisposición genética? Los estudios han dicho que no. Hay dos gemelos que los estudian por 20 a 30 años y solo porque uno tuvo dolor lumbar no significa que el otro también hubiera tenido la misma predisposición. Lo que sí es que las personas que fueron físicamente inactivas, significa sedentarias, tenían un peor pronóstico para todo lo que era el componente biopsicosocial, aumentando la depresión durante la enfermedad. Ahora sí, hay que diferenciar los factores compulsores, como son la historia general de la patología. Un dolor lumbar puede durar, si mucho, 8 semanas y cuando no, ahí sí hay que ver y derivar a lo que es un profesional especialista. El efecto placebo, muchas veces si cursamos con esa historia natural de las 8 semanas y en el tratamiento disminuye el dolor, no significa que haya sido efecto del tratamiento, sino que coincidimos. Regresión a la media, ¿qué significa? El azar nos ayuda en nuestro tratamiento. O paciente educado que dice que está mejorando cuando no. O paciente que ni siquiera se acuerda si le está doliendo o está mejor en comparación de tiempos anteriores. Ahora sí, hay que diferenciar de estas dos patologías las banderas rojas que son para derivación, como son cáncer, infección, enfermedad inflamatoria sistémica, compromiso neurovascular, dolor visceral referido y caudequina, además de fracturas. ¿Cómo podría yo saber esto a través de una anamnesis? Tranquilos, les dejo la siguiente diapositiva con 5 escenarios diferentes donde ustedes podrían ver si es una pérdida de peso, un dolor insidioso, un dolor nocturno, nos daría indicios de cáncer. Una osteomielitis, fiebre, escalofríos, dolor abdominal, urinario o corticoides recientes de una osteomielitis. Femenina, mayor de 70 años, que utilizó esteroides, sedentaria, una contusión, una abrasión, nos podría hablar de que pudo haber tenido una fractura en una caída. Debilidad, amnesia, en silla de montada, un déficit sensitivo en miembros inferiores, una disfunción de los intestinos en una vejiga, sería una caudequina, y por último, un accidente o traumas, la prueba de física de Lag-Down-Way, a través de golpecitos que se dan en toda la columna vertebral, en todas sus apófisis espinosas, o acosar boca arriba a nuestro paciente con una almohada y dejarlo ahí por 30 segundos a un minuto y diciendo que el dolor es puntual, podría ser positivo una fractura. Siendo así, debemos excluir otras patologías, dar el diagnóstico lumbar con su apellido, en este caso va a ser dolor radicular o síndrome de dolor glúteo profundo, y si en dado caso es pertinente, utilizar imágenes diagnósticas. Hay más de 180 causas probables porque duele la lumbar. Incluso una de las más potentes es estar mucho tiempo sentados, como estamos nosotros viendo esta charla, ser mujer lastimosamente. Tercero, la inactividad física. Y las siguientes dos es falta de sueño, que nosotros no se lo preguntamos al paciente, y la inadecuada prescripción de las cargas. Ahora, llegamos a nuestro diagnóstico de sustracción. El dolor radicular va a representar el 10% de los dolores lumbares y el síndrome de dolor glúteo profundo solo un 5%. Significando así que si nosotros sabemos distinguir estas dos patologías, estamos salvando un 15% de los 98% de los dolores lumbares, para que lo tengan claro. ¿Cómo podemos saber que nuestro paciente de pronto no nos está mintiendo y saber si está mejorando o no? A través de los cuestionarios autoinformados. A mayor puntaje, mayor incapacidad.
Los que más se están utilizando actualmente son Roland Morris, Overstreet, la que yo utilizo, MSPQ, BPAQ, Obrero, el Starback Screen Tool y el FabQ, que también es muy bueno, pero es muy corto y le faltan unas cositas como son preguntas por el sueño. Ahora sí, vamos para nuestros test ortopédicos, que era lo que nos importaba. ¿Cuántos test ortopédicos existen para la columna? Quisiera que alguien me respondiera y con esto la persona que se acerque o se acierte a esta pregunta va a ganarse un cupo a nuestro siguiente curso que será el 7 de septiembre sobre restricción parcial de flujo sanguíneo. Quisiera que lo copiaran en el chat o lo pudieran escribir o lo pudieran hablar. ¿Y cuántos test ortopédicos existe para la columna? ¿Se me escucha bien? Sí, sí se Sí, escucha. Juan, se te escucha perfecto. Yo diría que unos 23, no sé. Muy bien, muy bien. En verdad son 23 los que deberíamos utilizar. Salió hace poquito uno que consideramos 24. Pero ¿cuántos hay publicados? Ya usted ya va ganando pues por la respuesta, pero ¿cuántos hay publicados a nivel mundial? Más de ¿Cuántos? 40. Mucho más de 40. Excelente, Cata. ¿Quién da más? Más de 80. Uy, más de 80, muy bien. Se están acercando. 98, Manu Arias. Está rozando en el palo, Manu, muy bien. Es la que va ganando con la pregunta. ¿Quién da por último par? ¿Quién se gana el curso? 100. Ah, Juan José ya es porque quiso acercarse, pero bien, bien. Juan José es el que más está acercando y en verdad publicadas hay 308. Hay 308 preas publicadas hasta el día de ayer que revisé la literatura. Pero como nos lo dijo nuestro moderador, solo necesitamos 23 preas, 24 realmente. Entonces, si ustedes quieren ver al menos 5 de esos 24, quédense en la charla. Dicho esto, vamos a ver que es un dolor de tipo radicular. Es un dolor irradiado a miembros inferiores, casi siempre unilateral, que empeora en la noche, dolor que arde, la sensibilidad aumenta en miembros inferiores, pierde la fuerza y el clúster de test que se debería realizar es la SES ipsilateral, la SES contralateral, slump test y otro ejercicio que se podría adicionar que es marcha en puntas de pies y marcha en talones para ver las terminaciones nerviosas de la L5 y la S1. Bueno, dicho esto, el test neurodinámico slump test se tiene que hacer de la siguiente manera. Tiene dos partes, que es flexionar primero la columna de manera repetida 10 veces sin subir la pierna y si allá hay dolor, es positivo para un dolor de tipo discogénico, pero cuando le extendemos la rodilla, le hacemos una dorsiflexión y le pedimos esa flexión, incluso pasiva, tiene que doler en algún recorrido nervioso, específicamente a nivel de la columna, glúteo, miembro inferior, incluso llegando a cabeza. Esto es positivo cuando el dolor neuropático está presente. Cuando es positivo tiene una especificidad del 84% y cuando es negativo tiene una probabilidad del dolor neuropático del 5%. Quiero que se sepan esto porque el slump test es un gran test, es un test muy rico que nos puede ayudar, pero el test que más habitualmente realizamos debería ser la SESH ipsilateral. ¿Qué significa? Tengo un paciente con un dolor en su pierna que va desde columna hasta miembros inferiores. Le hago la SESH ipsilateral. Quiero volverle a preguntar al público. ¿Creen que solo con el SESH ipsilateral es más que suficiente? Y si sí, ¿cuánto porcentaje tiene de sensibilidad y especificidad? Si no, saco una persona en la sala. ¿Quién quiere responder?
Entonces, voy a sacar una persona al azar. Carolina Jaramillo. Caro, ¿vos crees de que realizar la SES ipsilateral sería suficiente para diagnosticar un dolor radicular? ¿Sí o no? Santi, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, y vos, gracias por contar. Santi, me cogiste por aquí que voy apenas para la casa que salí del trabajo. Tranquila, entonces hágale que yo respondo esta vez por usted. No, suficiente. ¿Por Pero, qué? pero, Cuando pero. hacemos la SES, Bueno, pues. dime, Caro. No, que te iba a contestar que la respuesta era no, pero ya la habías empezado. Ah, perfecto, no, es correcto. ¿Por qué? Cuando hacemos la SES ipsilateral, tenemos una sensibilidad del 64% y una especificidad del 9%. Eso es muy bajo para un test diagnóstico. Pero cuando tenemos una SES ipsilateral, ¿qué significa? Que alzamos la pierna derecha y esa es la pierna afectada y es la que nos duele, es positivo y tiene un 64 y un 9. Pero cuando alzamos la contraria y aún así se sienten los síntomas radiculares en la pierna derecha, que es en verdad la enferma, tenemos un 98% de sensibilidad y un 92% de especificidad. ¿Qué significa? Que estamos demasiado cerca de nuestro diagnóstico. Y así es como se debería realizar. No realizarlo en una pierna y que esta nos duela, y realizarlo en la otra y que esa también nos duela. Esto no sería un test positivo, para que lo sepan. Eso lo dejo muy claro en ese clúster. Ahora el test neurológico es como lo habíamos dicho, test en talones para el L4 y el L5, ver si cae durante la marcha la punta de los pies, y marcha en puntas de pies, ver si cae el talón para lo que serían las raíces nerviosas de ese uno. Y esto también nos podría hacer un test evaluativo durante el tiempo, a ver si la persona con esa marcha mejora o empeora. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado para estos tipos de dolores radiculares? La neurodinamia. Ya se ha estudiado, incluso Mulligan lo deja muy claro dentro de sus libros, donde la movilización lumbosacra a través de una neurodinamia deslizante o tensionante podría generar un aumento de la tensión entre las estructuras neurales y no neurales, generando una lubricación y una vascularización de ese propio nervio, generando así un alivio del dolor. Pero quisiera preguntarles a usted, ¿qué sería mejor iniciar con una neurodinamia deslizante o tensionante? ¿Cuál es mejor? Deslizante. ¿Quién fue la que dijo deslizante? No veo aquí. Catalina. Cata. Cata, genial. La deslizante. En la literatura más reciente hasta el día de ayer se demostró que la deslizante es incluso más efectiva que la tensionante, siendo más o menos entre un 78 y un 72% de efectiva para los dolores. ¿Qué significa? Muchas veces simplemente necesitamos realizar deslizamientos, deslizamientos de neurodinamia y sería más efectivo para quitar el dolor. Pero al final tenemos que realizar neurodinamias tensionantes. Cuando vamos al síndrome de dolor glúteo profundo, vamos a que es también un dolor irradiado en miembros inferiores, que puede ser unilateral, pero también puede ser bilateral, que empeora en la noche también, que tiene la semejanza, pero empeora sentado. Empeora sentado y es lo peor que puede pasar un paciente estar sentado, que su dolor a la palpación de algún sitio en el glúteo aumenta la sensibilidad en miembros inferiores y que su clúster es SWAM test, mismo test, la es ipsilateral, pero no da positivo la es contralateral. Significa que ya hay unos test que tenemos que diferenciar. Y que el estiramiento en carrizo, perdón, o crossbody test, que también se le llama, debe dar positivo. Santiago, ¿cuáles son esas pruebas? Pues ya se las voy a mostrar. ¿Qué es el síndrome de dolor glúteo profundo? Es un conjunto de signos y síntomas que se caracterizan por una alteración sensitiva y motora, igualito que el dolor radicular, pero también trófica. Trófica significa que hay una pérdida de la masa muscular en las áreas de inervación del nervio ciático, debido a una compresión, irritación de origen no discogénico. El problema no está en el disco, sino a nivel extrapélvico, concretamente en el espacio subglúteo, que puede generar parecido a un dolor radicular. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los síntomas? Sentarse, realizar sentadillas, caminar mucho, correr,
subir escaleras, puede haber atrofia en glúteos, como le había dicho, dolor retrotrocantérico o peritrocantérico, molestias, incluso sacroiliacas. ¿Por qué? Porque hay los músculos de la parte posterior de nuestra pubis, nuestro pubis no, de nuestra pelvis, se insertan en todo ese componente más lateral del sacro y podría generar un dolor, además de parestesias en los glúteos y la región inguinal. Incluso se pueden dar chasquidos. Dicho esto, el espacio subglúteo está subdividido por estructuras como el nervio ciático, señalado el 1, el músculo piramidal, que sería el músculo 2, que va desde el trocánter mayor a todo lo que sería el sacro, el complejo géminos obturadores internos, que son el número 3, ligamento sacrotuberoso, gran ligamento que puede haber compresión a nivel nervioso, del isquio, de origen isquiosural, del cuadrado femoral, del 6, un músculo muy olvidado, y a nivel trocantérico a través de las bursitas. Bueno, y aquí les dejo todos los nervios ya quitándole muchas de las estructuras. Como pueden ver, el glúteo superior, el glúteo inferior, nervio ciático y los demás 16 nervios que van a miembros inferiores. Causas de ese síndrome. Síndrome de géminos obturadores internos, como les había dicho, bandas fibrosas vasculares y fibrovasculares, inserciones proximales de los isquiosurales, que son una morfología inadecuada, traumas directos al caer en glúteos, pinzamientos isquiofemorales, pinzamientos del piramidal o síndrome del piramidal, lo pongo entre comillas, y alteraciones glúteas. Cada uno de los factores aquí expuestos son diferentes puntos del recorrido del nervio ciático donde se produce este pinzamiento o atrapamiento, o como me gusta llamarlo, compresión. Entonces, ¿cómo diferenciarlo de otras patologías? El síndrome de dolor glúteo profundo da en la cadera unido bilateral y cual aumenta en una rotación interna de cadera. Indica que también se le podría realizar una rotación interna de cadera en flexión de cadera, lo que uno llamaría PADI, o manteniendo la raíz en extensión. La C más o menos debería ser a 45 grados, ya que comprimen las raíces ciáticas a través del disco intervertebral. Cuando se hacen menos grados es porque hay una tensión de las raíces nerviosas ciáticas, y cuando se hace menor no se encuentra casi tensión a este nivel. Entonces se tiene que realizar mayor de 45 grados para siempre manteniendo la raíz recta para que se considere positiva la prueba. Incluso se puede combinar con rotaciones, como les había dicho, rotación interna, ojalá. Y acompañados del slump test, que debe haber una dorsiflexión para funcionar miembros inferiores, una eversión del pie o inversión para diferenciarlo entre los nervios superficiales y profundos del tibial, una inversión del pie para diferenciarlos de los peroneos, y lo que hemos hablado de Carrizo o crossbody test, que sería una señal de elongamiento positivo que cuando se le hace este estiramiento al paciente genera los síntomas que él está manifestando. También se puede hacer unas compresiones manuales en algunos de los sitios, ya sea retro o peritrocantéricos o en el espacio glúteo. ¿Cómo podríamos saber si esto es muscular o en verdad de alguna patología? Que el paciente, cuando se le toque, manifieste los siguientes dolores: las mismas sensaciones de hormigueo, molestia en miembro inferior, o peor, que él mismo lo refiera con su dedo índice, que él ya sepa ubicar dónde es puntualmente su dolor. Incluso puede confundirse con puntos de tensión o gatillos a nivel de cuadrado lumbar o psoas ilíaco que generan dolores referidos, no irradiados, en zona lumbar, en la parte superior del muslo o incluso en el glúteo. Si hay unos puntos de tensión que generan de los diferentes músculos, los del espacio subglúteo, específicamente el glúteo medio, que generarían ese dolor, confundiéndonos con un dolor radicular o lo que uno llamaría falsa ciática. También se podrían ver en los paraespinales. Agradecerles en esta charla a los profesores, que serían José Órdenes, lo que sería Stuart McGee, lo que sería nuestro profesor Chad Cook y nuestro profesor Mulligan, por todo lo que nos han enseñado en columna, pero ya vamos a hacer un caso clínico, porque después vamos a dar cosas para estudiar, nuestras conclusiones, la bibliografía, y terminaríamos nuestra charla. Entonces necesito que todos ustedes o saquen una hoja o se lo memoricen y vamos entre todos a poner en el chat según los signos y síntomas que estoy dando y
¿qué test ustedes podrían hacer? Entonces, les voy a decir unos signos y síntomas en tipo caso clínico y ustedes van a escribir en el chat o me van a decir si ustedes creen que es un dolor radicular o es un dolor del síndrome de dolor glúteo profundo para ver si sí que vamos aprendidos con esta charla. Entonces, les voy a escribir en el chat, igualmente les voy a decir, es una mujer de 38 años, la cual, la, la cual refiere dolor a miembro inferior izquierdo, ¿cierto? Sí, es el izquierdo el de miembro inferior izquierdo, el cual empeora en la noche, donde ella es secretaria. Significa que está mucho tiempo sentado. ¿Qué podríamos hacer para preguntarle? ¿O qué test podríamos hacer para diferenciar si tiene un síndrome de dolor glúteo profundo o un dolor radicular? Los escucho y los leo. Preguntar si tiene algún tipo de irradiación. Ella se le irradia el miembro inferior. Se le irradia el miembro inferior. ¿Qué podría, Naurali, mejorarle a tu pregunta? ¿Hacia dónde se le da el dolor? Porque el miembro inferior es muy grande. Entonces, se le va por toda la región posterolateral, pero no baja de rodilla. Perfecto. ¿Qué otra pregunta o test le haríamos a esta paciente? Para irnos guiando a nuestra respuesta. Preguntarle con quién peora y con quién mejora el dolor. Manualencia. Perfecto. Su dolor empeora siempre que se sienta en carrismo. Mejora cuando está acostada boca abajo. De ese pez de culto prono. ¿Qué más podríamos hacer? Si el dolor es persistente o solo ocasional. Perfecto. El dolor de ella es 3 de 10 siempre, pero empeora en la noche. La levanta en la noche a veces con un dolor 10 de 10 que la lleva a tomar pregabalina, ya antes recetada por su médico ortopedista de Colombia en años pasados. ¿Qué más? Podríamos preguntar. ¿O ya alguien sabe la respuesta? ¿O sospecha de la respuesta? ¿Desde cuándo tiene ese dolor? O no sé si no lo escuché. Perfecto. Ella lleva con ese dolor desde hace 3 años por una caída en la cadera. Catalina nos responde, un síndrome de dolor glúteo profundo. Perfecto. Cata, ¿qué prueba le darías para ver si es un síndrome de dolor glúteo profundo? Slam test. Swam test. Ujú. Y le hago la SASH también, la seguí. Sí. La SESH. Entonces, Slump test te dio positivo y la SESH te dio positivo. ¿Cómo harías para saber si es un dolor, síndrome de dolor glúteo profundo y no radicular? ¿Qué tendrías que hacer? ¿O qué tendrías que Eh, hacer? el contrario del contralateral. Perfecto, le hago el contralateral y le dio negativo. Entonces ya sabemos que no es un dolor radicular. ¿Qué más? Y el de la rotación. El cross body test, la prueba en que realizó, le dio positivo. Significa que volviste con el diagnóstico. Lo que sería Juan José Martínez y Cata, para que me hablen, por favor, quedan con un gran descuento para, vamos a dar dentro de 2 semanas entonces. Ahí ya dimos con nuestro caso clínico.
Cosas por estudiar: electromiografía de superficie, activación neuromuscular y sus diferentes estrategias, principios de rehabilitación por fases de curación, banderas rojas, nuevo diagnóstico, puntos gatillos miofaciales y técnicas manuales, Mulligan y Napier. Como conclusión, el dolor lumbar es multifactorial, evolutivo, donde su éxito terapéutico, ya sea conservador o quirúrgico, se debe a factores intrínsecos y extrínsecos de manera contextual e individual, pero a través de una evaluación completa del contexto, descartando y sustrayendo patologías del paciente y obteniendo una excelente comunicación entre el sujeto y el equipo médico, significa nutricionista, ortopedista, fisioterapeuta y paciente, aumentará la probabilidad de éxito. Muchas gracias. Recuerden que la bibliografía, o sea, las bases, o sea, los libros, son el punto de partida, pero los artículos son el punto de llegada que nos va a mantener actualizados. Esas son algunas aplicaciones que podrían utilizar para estudiar, que me encantaría que las pudieran utilizar, son totalmente gratuitas, que la podrían utilizar en cualquier momento. Quedo sujeto a cualquier pregunta, duda, inquietud que les haya dejado durante esta charla. Aquí está nuestro WhatsApp, nuestro Instagram con QR también de Eficient, que es una compañía que siempre nos ha apoyado durante todos estos años y se le agradece mucho, además del semillero de ortopedia de SOTCs, que nos ha dado tanto la confianza de siempre venir a dar estas conferencias, charlas, como lo quieran dar, y quisiera estar sujeto a dudas e inquietudes que tengan. Muchas gracias, Juan, por esta charla. Yo creo que todo nos quedó exageradamente claro.